Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un trabajo facilito decorando estos portavelas que son de madera. ¡Empezamos! Si no tenéis de este tipo de portavelas, hace ya bastante tiempo en el canal os compartí un vídeo haciéndolos con tacos de palé. Son también tacos de madera, pero fijaros que no están perfectos, pero bueno, quedaron bastante bonitos. Por aquí, por la esquinita o en la cajita de descripción del vídeo, os dejaré el enlace por si no los habéis visto. Se hacen de manera muy fácil. Yo estos los he conseguido de una publicidad que tenían aquí una ranura para sujetar la publicidad de esa empresa. Como veis, ya he cubierto la ranura. Yo lo he hecho con masilla, con tapagrietas, tapajuntas. En otros países quizá lo conozcáis como resanador. Y ahora vamos a pasar a lijar toda la madera, porque como ya os he dicho, esto ya viene así, preparado de una publicidad, y tienen un poquito de barniz, así que se lo quiero eliminar. Y a la vez pulir un poquito la pieza. Y lo estoy haciendo con una lija de grano medio. Lo siguiente que voy a hacer, teñir toda la madera. Yo voy a utilizar un tinte en un tono roble. Quiero hacer un decapado y el fondo quiero que se vea, que se siga viendo que es madera. Si no es vuestro caso, podéis utilizar cualquier pintura acrílica, aplicarle una capa del color que más os guste y ese será vuestro fondo para el decapado. Siguiente paso, le vamos a aplicar cera para ayudarnos a formar después nuestro decapado. Podéis utilizar una vela que iréis frotando por las zonas donde después queráis que levante la pintura que vamos a aplicar encima, o este tipo de cera que se utiliza en las manualidades, que es incolora. También os sirve la cera que se utiliza para nutrir la piel de los zapatos, siempre que sea incolora. La voy a aplicar con un pincel. Vamos a aplicar por las zonas donde después queramos que levante la pintura. Y ya veréis lo fácil que será después, cuando lijemos, retirar la pintura. Porque con la cera lo que estamos evitando es que se adhiera a nuestra superficie. Y ahora ya aplicamos el color. Yo voy a utilizar pintura tiza en blanco antiguo, pero pinturas acrílicas también podéis utilizar. Voy a aplicar una sola capa porque después lo voy a lijar y no va a ser necesario cubrir mucho la superficie. Ya lo tenemos seco y ahora pasamos a formar el decapado con una lija de grano medio y ahora veréis qué fácil salta la pintura. Paso a hacerle decoupage. Yo he escogido esta servilleta navideña, pero que dentro de ser navideña tampoco es un diseño demasiado marcado. Con lo que yo creo que podremos utilizarla tanto lo que nos queda de otoño como todo el invierno. Esta servilleta me la enviaron desde Dipinto di Blu. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace como siempre. Muchas veces en los comentarios me decís que este tipo de servilletas en vuestro país no las conseguís. Bueno, pues sí, Dipinto di Blu hace envíos a todo el mundo. Así que si os gusta cualquier diseño de los que yo utilizo, ya sabéis, en la cajita de descripción tenéis el enlace. Como siempre, lo primero que voy a hacer va a ser recortar los diseños que más me gustan. Lo podéis hacer rasgando con la mano o utilizar un pincel humedecido en agua. De esta manera creamos una pelusita alrededor del diseño que hará que nos ayude a integrarlo en el trabajo. Retiramos dos de las tres capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Un pincel de cerdas suaves y medium para decoupage o cola blanca rebajada con agua. Aplicamos una capita muy finita y bien extendida. Colocamos nuestra servilleta y ayudándonos de un plástico que pondremos encima, frotaremos del centro hacia afuera para eliminar todas las arruguitas. Así vamos a ir haciendo cada uno de los lados. Y para terminar de pegar todo nuestro diseño, aplicamos de nuevo otra capita del medium para decoupage, esta vez siendo un poquito más generosos y asegurándonos de que los bordes se quedan bien pegados.
El siguiente paso, le vamos a hacer unas salpicaduras con pintura acrílica blanca a modo de nieve, un pincel de abanico y vamos a mezclar una poquita de pintura con agua. Dando golpecitos al pincel conseguimos esas salpicaduras. Vamos a proteger todo el trabajo y voy a hacerlo con un barniz en acabado satinado. Raro, ¿verdad? Que no utilice mate. Bueno, pues me ha dado por ahí. Vamos a aplicarle un par de capas, dejando secar entre capa y capa. Y ya solo nos queda colocarle un poquito de decoración navideña. Como mi intención es poder utilizar estos portavelas durante todo el año, la decoración que le voy a poner se la podré quitar una vez pasadas estas navidades. Y con esto hemos terminado estos portavelas. Ahora os lo muestro con más detalle. Si me seguís sabréis que me encantan las velas. Con ellas podemos crear ambientes cálidos y hogareños. Y en Navidades no podían faltar con unos portavelas como estos tan fáciles de hacer. Espero que os haya gustado la idea. Si es así, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.